Dios le bendiga, hermanas y hermanos. En esta noche voy a hablar acerca de una reflexión acerca de la viuda de Sarepta. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 y 9. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios Padre. Gracias, Señor, por este privilegio, Dios amado. Te pido, Señor, mi Dios, como me ha ministrado mi vida, que ministre a aquellos que van a recibir la palabra. Toda gloria y toda honra es tuya, Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esta mujer viuda de Sarepta. Pero antes de eso quiero hablar acerca de Elías. En este capítulo, ¿verdad? Se habla acerca de Elías, que era un profeta de Dios, usado por Dios durante el reinado de Acab, que era un rey malvado, que hacía lo malo ante los ojos de Dios, un rey malvado de Israel. Aquí, ¿verdad? Elías se presentó ante el rey Acab, anunciándole que no llovería más hasta que él lo ordenaba. ¿Por qué? Porque había idolatría, había cosas que no le agradaba a Dios, y por esa razón no iba a llover por 3 años y medio. La condición espiritual de la nación era terrible. Dice que Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Dice que su esposa Jezabel servía a los Baales y eso era abominable ante Dios. Y por esa razón había juicio. Ahora, después que el arroyo se secó en ese mismo capítulo, porque no había llovido durante unos cuantos días, dice que vino palabra de Jehová a Elías que fuera a Sarepta de Sidón, porque había una mujer que lo iba a ayudar. Hermano, vamos a visualizar esto de tal manera que había este hombre, Elías, que fue a un lugar donde Dios lo mandó. Y fue a un lugar donde iba a haber necesidad. Pero sin embargo, esta mujer iba a ser instrumento. Muchas veces Dios quiere usarlo como instrumento. Y usa a nuestros hijos o a nosotros como instrumento. En este caso, ella era una mujer de Sarepta. Sarepta de Sidón era una ciudad pagana, era una ciudad llena de idolatría, pero era el lugar donde Dios quería que Elías estuviera con ese propósito. En verso 9 dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, aquí ya Dios tenía en mano, en plan de lo que él iba a hacer con esta mujer. Esta mujer lo iba a ayudar, pero lo que ella no sabía era que ella iba a recibir más ayuda, porque ella dio el primer lugar a un siervo de Dios y porque fue obediente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. A la puerta de la ciudad. Esto, ¿verdad? Me hace pensar, si esta mujer estaba a la puerta de la ciudad, si ahí es donde estaba su hogar, su casa, estaba en un lugar donde todo miraba lo que estaba pasando con esta mujer, lo que estaba pasando con este hijo, la necesidad que había. Y aunque había sequía en ese lugar, había una mujer que no tenía esposo, que no tenía con quién contar, que estaba sola, se sentía débil, hermano, una persona que ya no ha comido por días, que no había con qué
que tenía que alimentar a su hijo como madre. Nosotros siempre pensamos que si tenemos un bocado, lo primero que hacemos nosotros es atender a nuestros hijos y luego si hay algo, comemos nosotros. Es interesante, ¿verdad? Que Dios usó a esta mujer como instrumento para su gloria. Y esto, ¿verdad? Me deja saber a mí que Dios quiere usarnos como instrumento para su gloria. Muchas veces es circunstancia difícil y no entendemos por qué estamos pasando por ese proceso. No entendemos por qué es que cuando nosotros estamos necesitados, otros llegan a la casa pidiendo refugio. Y no sabemos si es Dios que está permitiendo eso para aumentar nuestra fe, para darnos fuerza. ¿Cuántas veces nosotros estamos caídos? ¿Y qué pasa? Viene una persona que está peor y nosotros tenemos que levantar a esa persona con la poca fuerza que nosotros tenemos. Y nos damos cuenta que cuando ayudamos a esa persona, sentimos nueva fuerza. Y, ¿verdad? Este capítulo es un capítulo bien precioso. Porque cuando llegó a la puerta de la ciudad, donde estaba esa mujer viuda, él la vio a ella recogiendo leña. Una mujer sin fuerza recogiendo lo poco que había para hacer la última comida para ella y su hijo. Y él la llamó. Él la llamó. ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros? Porque Dios usó a Elías para llegar a esta mujer. Pero ¿cuántas veces Dios nos llama a nosotros? Con la poca fuerza que tenemos para dar lo poco que tenemos. Te ruego que me traiga un poco de agua, un vaso, para que beba. Usted sabe que nosotros podemos durar sin comer más días, pero sin tomar agua, no, porque este cuerpo está hecho de una manera que necesitamos agua. Y si no tomamos agua unos cuantos ciertos días, vamos a morir. Pero esta mujer tenía poco de agua. Y cuando ella fue a darle agua, él también le pidió un bocado de pan en el verso 11. ¿Qué estaría en la mente de ella? ¿Qué estaría en la mente de una mujer necesitada? Necesitada de apoyo, necesitada de alimento, necesitada de amor, necesitada de socorro, necesitada. Muchas veces también nosotros nos sentimos necesitadas. Señor, no tengo la fuerza. Padre, no entiendo el por qué. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué es que yo tengo que pasar por esto? Y cuando ella llega, dice ella en verso 12, vive Jehová tu Dios. Hermano, si ella le dijo a Elías, el profeta, el siervo de Dios, vive Jehová tu Dios, es porque no era el Dios de ella. Recuerda que ella vivía en un lugar de idolatría, donde se servía otro ídolo, otros dioses. Pero le dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella pensó que lo único que le faltaba era comer lo poco que tenía y tomar lo poco que tenía para luego morirse ella y su hijo. Cuando llega
el momento difícil en nuestra vida. Sentimos que no vamos a morir porque no tenemos la fuerza para seguir hacia adelante. Y hermano, quizás no es la sequía que había en ese tiempo en Sarepta de Sidón, pero es una sequía peor todavía. Es una sequía espiritual. ¿Por qué? Porque no le hemos dado ese lugar a Dios. Porque no hemos tenido esa oportunidad para acercarnos más a Dios. Y nos sentimos que nos vamos a morir. Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero. No tenga temor. Nosotros podemos entender muchas veces que no hacemos las cosas como Dios nos manda por el temor. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán cuando estoy al frente? ¿Qué dirán cuando estoy sentada? ¿Qué dirán de mí? Y Él le dice, no tengas temor. El temor muchas veces nos roba de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y nos sentimos inútiles. Sentimos que no podemos dar más allá. Y sabemos que el temor no viene de Dios. Sabemos que el temor muchas veces nos roba lo que Dios tiene para con nosotros. Dice, hazme a mí primero. Si entendemos, ¿verdad? Según en Mateo, dice la palabra de Dios en Mateo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Elías le dijo a esta mujer, dame a mí primero, dame a mí primero, y luego tú vas a recibir. Dios quiere que le demos a Él primero todo lo que nosotros tenemos, aún lo poco que pensamos que Dios no puede usar, es lo que Dios quiere usar. Esta mujer podía decirle a Elías, yo darte lo único que yo tengo, cuando tengo mi hijo ahí, punto cerca de morirse, ¿cómo tú me vas a pedir algo a mí cuando yo estoy más necesitada? Y Elías le dijo, dame primero a mí. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que amas a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ella pudo poner su hijo primero. ¿Cuántas madres ponen sus hijos primero que Dios? Y Dios dice, dame lo mío primero. Muchas veces usamos nuestros hijos y lo ponemos más allá. Y lo ponemos como ídolo. Y Dios dice, a mí primero. ¿Por qué es que Dios permitió que Elías fuera a esa casa, a la casa de la viuda de Sarepta? Porque Dios sabía que iba a trabajar con un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón obediente. Dios sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Dios sabe lo que hay en el corazón mío, en el corazón tuyo. Cuando Dios te dice algo a ti y Él sabe que puede contar contigo. Cuando Dios me dice algo a mí y yo soy obediente a la voz de Dios. Hermano, si obedecemos, viviremos. Si nosotros le damos esa oportunidad a Dios primero, entonces Dios hace lo demás. Porque aquí dice, encárgate de lo mío primero. Y dice, y después hará
tendrás para ti y para tu hijo. Dame lo mío primero y luego yo me encargo de ti. Dame lo mío primero. Dios nos está avisando a nosotras que tenemos que darle el primer lugar a Él para que Dios pueda tratar con nosotros, con nuestros hijos, con nuestro hogar. Pero el primer lugar le pertenece a Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella pensaba que no tenía, pero ella tenía un poco de aceite, tenía un poco de harina. ¿Qué nosotros tenemos en nuestra vasija en esta noche? Si es un poco de aceite, Dios está diciendo en esta noche: entrégamelo, dámelo. No diga que tú no tienes nada, sino déjamelo a mí, entrégalo a mí. Entrégame a tus hijos, entrégame a tu familia y yo haré. Pero hay que ser obediente, hermano. Hay que ser obediente ante Dios. Porque dice aquí: entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Comió Elías primero, siervo de Dios. Luego comió ella y luego comió su hijo. ¿Se puede imaginar cómo esta mujer, débil, triste, sin fuerza, le coció esa harina, le preparó el agua, se lo dio a él, al profeta, al Hijo de Dios? Y luego ella se da cuenta que el aceite todavía está ahí y que hay aceite en la vasija. Se puede visualizar que por ser ella obediente, ella vio al mandato que todavía había aceite para ella y su hijo, hermano. Esto nos deja saber a nosotros que tenemos que confiar en Dios y en su palabra y en la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios quiere hacer lo imposible en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestros hijos. La provisión de Dios está ahí para con nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios. Pero tenemos que confiar en Él. Y cuando eso sucedió, dice que después que pasó estas cosas, en verso 12, el muchacho se enfermó y fue tan grave que murió. Dios sabía que este niño iba a morir, pero Dios quería tratar con ella. A veces hay pruebas en nuestra vida que sentimos que ya no hay solución. Y cuando pensamos que salimos de esa prueba, llega otra aún peor. Y quizá le reclamamos a Dios: ¿cómo puede ser que tú permites esta prueba a mi vida? ¿Cómo puede ser que yo, siendo tu hija, estoy pasando por esto? Hermana, lo que yo sí sé es que Dios está ahí. No he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Dios está ahí, aun cuando tú crees que no está, aun cuando tú crees que Él se ha ido, aun cuando tú crees que ya no hay solución porque hay muerte en el hogar, como pasó con este niño. Dios lo permitió. Y Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que nuestra fe se aumente, para que podamos depender de Dios
más que de hombre, porque muchas veces confiamos y dependemos de nuestro esposo, de nuestra familia, pero no confiamos en lo más importante, la palabra de Dios. Elías habló a Jehová y Jehová escuchó a Elías otra vez. Y dice que recibió vida el niño otra vez. Y en verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una mujer que parecía que era incrédula, según lo que dice aquí, conozco que tú eres varón de Dios. Quizá ella lo permitió porque pensó que ya no quedaba nada, no había otra alternativa, pero se dio de cuenta que era varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad, era verdad en su boca, que lo que hablaba se cumplía. Si vamos en Lucas capítulo 4, Jesús dice en verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Entendemos que había una sequía, hermano, y que había viudas. No era ella solamente, sino que había mucho más. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cuando hay necesidad en nuestra vida, cuando hay necesidad en nuestra casa, ¿qué hacemos? Acudimos a Dios, el Todopoderoso. Acudimos a Dios, el que nos dio vida y nos da vida. Y cuando llegue ese momento más difícil, ¿qué vamos a hacer con la promesa, con lo que Dios nos ha dado a través de su palabra? Dice, hubo una gran hambre en toda la tierra. Y si eso aconteciese pronto, sabemos que estamos en los últimos días. Sabemos que Cristo está a la puerta. Si llega esa hambre, ese momento de escasez en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que llegue la muerte? ¿Vamos a rendirnos? No, hermanas. Ahora más que nunca tenemos que acercarnos a Dios, confiar en su palabra, porque si llega ese momento de hambre en nuestra vida, en nuestros hijos, tenemos que confiar que Dios está ahí. Y si hay un poco de aceite en esa vasija, Dios lo va a usar. Dios quiere usarnos como instrumento. Y Dios no está esperando algo mucho más, sino lo poco que tú y yo tenemos para ofrecerle a Él. Pero recuerde que hay que dar lugar primero a Él. A Dios le agrada cuando uno se acerca a Él, porque se acerca a vosotros. En esta noche yo concluyo con esta reflexión, hermanas. Llegará momentos más difíciles. Llegará momentos difíciles en nuestra vida. Pero vamos a confiar en su palabra y confiar que Dios va a proveer para nosotros, para nuestros hijos. Que si hay una persona también necesitada y Dios permite que esa persona llegue a nosotros, vamos a darle la mano. Vamos a darle palabra de aliento. Vamos a darle palabra que fortalezca a esa persona. Porque nosotros tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios le bendiga mucho.